María era dueña de un pequeño restaurante en un barrio tranquilo. Los tiempos estaban difíciles y ella luchaba por mantener su negocio abierto. Una tarde lluviosa, un hombre mayor entró. Aunque María también tenía sus propias deudas acumulándose, vio el hambre en los ojos del hombre y decidió servirle una comida caliente, gratis. El hombre comió tranquilo, sentado en una esquina. Cuando terminó, dejó algo en la mesa. No era dinero, era una simple nota que cambiaría la vida de María de maneras que nunca imaginó. Hola a todos. Bienvenidos a Mystic Tales. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia contigo. María llevaba 5 años siendo dueña de su pequeño restaurante. Era un lugar acogedor, ubicado en una esquina tranquila. Solo tenía 8 mesas y un pequeño mostrador. Las cortinas a cuadros, rojas y blancas, ya estaban descoloridas, pero María siempre mantenía todo impecablemente limpio. Cada mañana, se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la comida. María hacía todo desde cero, usando las recetas que su abuela le había enseñado. El olor a pan fresco y sopa llenaba la pequeña cocina mientras ella trabajaba sola para ahorrar en personal. El negocio había estado muy lento últimamente. Después de cerrar, María miró los billetes esparcidos sobre el mostrador. Sus manos temblaban mientras los contaba. Las ganancias del día no eran suficientes para pagar la renta del próximo mes. Pensó en sus 2 hijos en casa. Tommy, de 12 años, y Sofía, de 9. Necesitaban útiles escolares nuevos, pero no podía comprarlos. María se secó las lágrimas y volvió a contar el dinero, con la esperanza de haber cometido un error. El pronóstico del tiempo mostraba lluvia toda la semana. Los días lluviosos significaban menos clientes. María estaba sentada en su restaurante vacío, preguntándose si debería vender su anillo de bodas. Sabía que su difunto esposo lo entendería, los niños tenían que comer. Esa noche, la lluvia caía con fuerza afuera. Las farolas de la calle proyectaban largas sombras a través de las ventanas del restaurante. María estaba a punto de cerrar temprano cuando escuchó el timbre de la puerta. Un anciano entró con la ropa empapada por la lluvia. Se quedó de pie, en silencio, junto a la entrada, mientras el agua goteaba en el piso. Tenía el cabello gris, desordenado, y su abrigo estaba lleno de agujeros. A pesar de eso, había algo amable en sus ojos. María notó lo delgado que se veía y cómo sus manos temblaban levemente mientras sostenía su sombrero viejo y gastado. Con una sonrisa cálida, María se acercó al anciano. Podía notar que él estaba avergonzado. Su ropa mojada seguía dejando charcos en el piso limpio, pero ella no le dio importancia. Tomó una toalla limpia de detrás del mostrador y se la ofreció. No he comido en 3 días, dijo el hombre en voz baja, con un tono tembloroso. Perdí mi trabajo el mes pasado y gasté mis últimos $, en medicinas. El anciano miraba al suelo, evitando los ojos de María. No tengo dinero para comida, añadió. María lo observó con compasión. En ese momento, recordó su primer año en Estados Unidos, cuando ella también había pasado hambre y había sentido esa misma vergüenza. María recordó los días en que ella misma se iba a la cama con hambre muchas noches, ahorrando cada centavo para la comida de sus hijos. Ese recuerdo aún estaba fresco en su mente. Guió al anciano hacia una mesa en la esquina y le dijo: «Voy, no te preocupes por el dinero». El hombre trató de negarse, pero María ya estaba caminando hacia la cocina. Encendió la estufa nuevamente y empezó a cocinar. Quería darle algo especial, algo que calentara su cuerpo y su alma. Preparó la sopa de pollo que le había enseñado su abuela, una receta que solía guardar solo para su propia familia. Las verduras eran frescas, y le agregó un poco más de pollo. La sopa hirvió a fuego lento mientras horneaba un nuevo lote de pan. El cálido aroma llenó el comedor vacío. Mientras cocinaba, María pensó en su padre, que había fallecido hace 10 años. Este anciano le recordaba a él, los mismos ojos amables y esa voz tan gentil. Se preguntó si su padre alguna vez habría pasado hambre sin decírselo a nadie. El anciano se sentó tranquilamente, mirando la lluvia a través de la ventana. María notó que, de vez en cuando, él se limpiaba las lágrimas de los ojos.
María fingió no darse cuenta, queriendo proteger su dignidad. Sabía lo difícil que podía ser aceptar ayuda. Cuando la sopa estuvo lista, María añadió una generosa porción de pan al costado. También empacó un poco de pan y galletas adicionales en una bolsa de papel. Mañana podría ser otro día de hambre para él, pensó. No podía permitir que eso pasara. Le sirvió la comida con el mismo cuidado que le habría mostrado a su propio padre. El hombre miró fijamente el vapor que salía del plato. La porción era lo suficientemente grande para 2 personas, pero María sabía que él lo necesitaba. Con manos temblorosas, el anciano tomó la cuchara. María era dueña de un pequeño restaurante en un barrio tranquilo. Los tiempos estaban difíciles, y ella luchaba por mantener su negocio abierto. Una tarde lluviosa, un hombre mayor entró. Aunque María también tenía sus propias deudas acumulándose, vio el hambre en los ojos del hombre y decidió servirle una comida caliente, gratis. El hombre comió tranquilo, sentado en una esquina. Cuando terminó, dejó algo en la mesa. No era dinero, era una simple nota que cambiaría la vida de María de maneras que nunca imaginó. Hola a todos. Bienvenidos a Mystic Tales. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia contigo. María llevaba 5 años siendo dueña de su pequeño restaurante. Era un lugar acogedor, ubicado en una esquina tranquila. Solo tenía 8 mesas y un pequeño mostrador. Las cortinas a cuadros, rojas y blancas, ya estaban descoloridas, pero María siempre mantenía todo impecablemente limpio. Cada mañana, se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la comida. María hacía todo desde cero, usando las recetas que su abuela le había enseñado. El olor a pan fresco y sopa llenaba la pequeña cocina mientras ella trabajaba sola para ahorrar en personal. El negocio había estado muy lento últimamente. Después de cerrar, María miró los billetes esparcidos sobre el mostrador. Sus manos temblaban mientras los contaba. Las ganancias del día no eran suficientes para pagar la renta del próximo mes. Pensó en sus 2 hijos en casa. Tommy, de 12 años, y Sofía, de 9. Necesitaban útiles escolares nuevos, pero no podía comprarlos. María se secó las lágrimas y volvió a contar el dinero, con la esperanza de haber cometido un error. El pronóstico del tiempo mostraba lluvia toda la semana. Los días lluviosos significaban menos clientes. María estaba sentada en su restaurante vacío, preguntándose si debería vender su anillo de bodas. Sabía que su difunto esposo lo entendería, los niños tenían que comer. Esa noche, la lluvia caía con fuerza afuera. Las farolas de la calle proyectaban largas sombras a través de las ventanas del restaurante. María estaba a punto de cerrar temprano cuando escuchó el timbre de la puerta. Un anciano entró con la ropa empapada por la lluvia. Se quedó de pie, en silencio, junto a la entrada, mientras el agua goteaba en el piso. Tenía el cabello gris, desordenado, y su abrigo estaba lleno de agujeros. A pesar de eso, había algo amable en sus ojos. María notó lo delgado que se veía y cómo sus manos temblaban levemente mientras sostenía su sombrero viejo y gastado. Con una sonrisa cálida, María se acercó al anciano. Podía notar que él estaba avergonzado. Su ropa mojada seguía dejando charcos en el piso limpio, pero ella no le dio importancia. Tomó una toalla limpia de detrás del mostrador y se la ofreció. No he comido en 3 días, dijo el hombre en voz baja, con un tono tembloroso. Perdí mi trabajo el mes pasado y gasté mis últimos $, en medicinas. El anciano miraba al suelo, evitando los ojos de María. No tengo dinero para comida, añadió. María lo observó con compasión. En ese momento, recordó su primer año en Estados Unidos, cuando ella también había pasado hambre y había sentido esa misma vergüenza. María recordó los días en que ella misma se iba a la cama con hambre muchas noches, ahorrando cada centavo para la comida de sus hijos. Ese recuerdo aún estaba fresco en su mente. Guió al anciano hacia una mesa en la esquina y le dijo: «Voy, no te preocupes por el dinero». El hombre trató de negarse, pero María ya estaba caminando hacia la cocina. Encendió la estufa nuevamente y empezó a cocinar. Quería darle algo especial, algo que calentara su cuerpo y su alma.
Preparó la sopa de pollo que le había enseñado su abuela, una receta que solía guardar solo para su propia familia. Las verduras eran frescas, y le agregó un poco más de pollo. La sopa hirvió a fuego lento mientras horneaba un nuevo lote de pan. El cálido aroma llenó el comedor vacío. Mientras cocinaba, María pensó en su padre, que había fallecido hace 10 años. Este anciano le recordaba a él, los mismos ojos amables y esa voz tan gentil. Se preguntó si su padre alguna vez habría pasado hambre sin decírselo a nadie. El anciano se sentó tranquilamente, mirando la lluvia a través de la ventana. María notó que, de vez en cuando, él se limpiaba las lágrimas de los ojos. María fingió no darse cuenta, queriendo proteger su dignidad. Sabía lo difícil que podía ser aceptar ayuda. Cuando la sopa estuvo lista, María añadió una generosa porción de pan al costado. También empacó un poco de pan y galletas adicionales en una bolsa de papel. Mañana podría ser otro día de hambre para él, pensó. No podía permitir que eso pasara. Le sirvió la comida con el mismo cuidado que le habría mostrado a su propio padre. El hombre miró fijamente el vapor que salía del plato. La porción era lo suficientemente grande para 2 personas, pero María sabía que él lo necesitaba. Con manos temblorosas, el anciano tomó la cuchara. Recordó las palabras de su abuela, la comida hecha con amor siempre sabe mejor. Los inversores se quedaron por 2 horas, hablando tranquilamente entre ellos. María los observó asentir mientras probaban su comida. Robert caminaba por el comedor, mostrando el espacio. Aquí es donde ocurre la magia, dijo, señalando las paredes y las ventanas. Los inversores tomaban notas mientras lo escuchaban. Antes de irse, los inversionistas hicieron algunas llamadas telefónicas mientras estaban reunidos alrededor del mostrador de María. Queremos invertir en tu restaurante, dijo uno de ellos. Nuestro plan mantendrá todo lo que la gente ama de tu lugar, pero lo ayudará a crecer. Nos gustaría abrir 5 sucursales más en toda la ciudad. Los cambios comenzaron a suceder rápidamente. Contrataron más personal para que María ya no tuviera que trabajar sola. Mantuvieron todas sus recetas exactamente iguales. La sopa de pollo de tu abuela será nuestro plato estrella, le dijo uno de los inversionistas. En 6 meses será el corazón del negocio. El restaurante de María, ahora llamado Maria's Diner, comenzó a transformarse. Se expandieron a la tienda vacía de al lado. Las cortinas a cuadros se quedaron, pero todo lo demás recibió una actualización suave. Los clientes habituales seguían viniendo todos los días, felices de ver que la comida y el servicio seguían siendo los mismos. Robert se convirtió en el asesor comercial de María. La ayudó a entender las finanzas y los contratos. Nunca mencionó aquella noche bajo la lluvia, pero a veces, mientras comía su sopa, María lo sorprendía sonriendo con la misma mirada que tenía esa primera noche. María finalmente pudo comprarles a sus hijos nuevos útiles escolares y los mudó a un departamento mejor, más cerca de la escuela. Tommy y Sofía estaban muy orgullosos de su mamá. Ayudaban en el restaurante los fines de semana, aprendiendo las recetas tal como María había aprendido de su abuela. Un año después, las 5 nuevas sucursales ya estaban abiertas. Cada una tenía las mismas cortinas a cuadros y la misma sensación cálida. María capacitó personalmente a cada cocinero, enseñándoles las recetas de su abuela. Recuerden, les decía, que cada cliente debe sentirse como en familia. La mejor parte fue contratar a personas que realmente necesitaban ayuda. María recordaba sus propias luchas. Le dio trabajo a padres solteros y estudiantes y se aseguró de que todos tuvieran suficiente para comer. Nadie se va con hambre, les decía a su personal, incluso si no podían pagar. Robert todavía venía todas las semanas a tomar sopa. Le dijo a María que su amabilidad esa noche lluviosa no solo había sido por la comida. Se trataba de dignidad, de tratar a las personas con respeto, le dijo. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que hace que tu restaurante sea exitoso. María guardó la nota que Robert dejó esa noche, la enmarcó y la colgó en su oficina. Le recordaba que la amabilidad puede cambiar vidas, de maneras inesperadas. A veces, cuando la miraba,
pensaba en cómo un pequeño acto de compasión había transformado no solo su vida, sino también la vida de muchas otras personas. Me encantó esta historia. Si te gustó, da like y suscríbete a Voz en Silencio para más contenido. Cuéntanos en los comentarios cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra.